Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. En el día de ayer empezamos a considerar un aspecto importante que todo creyente sobre la faz de la tierra debe conocer. Y es un aspecto en el cual Pablo en sus 3 epístolas nos repetía constantemente. Y era una palabra que era en Cristo. Y era otra palabra que Pablo mínimo en el Nuevo Testamento griego aparecen 13 veces. Y es la palabra juntamente con. ¿Sí? Cuando nosotros nos acercamos a Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo en 2 versículos nos muestra la realidad que él percibió acerca de la iglesia para con el Señor Jesucristo. Y entendió, y eso que entendió, el Espíritu Santo lo guió y lo inspiró para que escribiera. Porque recuerde lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada. La palabra griega theoneusta significa soplada por Dios. Entonces, cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron, Dios sopló en ellos para que escribieran, y Pedro nos complementa, dice que los santos hombres de Dios, inspirados, pero ahí significa llevados, inspirados y llevados, registraron la palabra del Señor. Entonces no hay revelación nueva en relación con la Biblia. El canon de la Biblia se cerró en el tiempo de los apóstoles. Lo que se va a revelar es en base a lo que está escrito, ¿sí? Y eso es uno de los aspectos que vamos a considerar hoy. Hoy hemos visto un mal en la iglesia. ¿Y cuál es el mal que hay en la iglesia? No leen la Biblia. Ese es un grave problema que tiene el cristianismo. No lee la Escritura y no conoce qué ha dicho su Señor. No conoce la economía neotestamentaria, la economía veterotestamentaria, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros podemos compartir, siempre instamos y exhortamos a los hermanos y hermanas que nos acerquemos al testimonio de su palabra. No hay nada más seguro. No hay lugar más seguro para la iglesia que la palabra, ¿sí? Hay algunas religiones como el Islam, como el adventismo, como el mormonismo, que están basadas en visiones. ¿Te recuerda? A Smith se le apareció un espíritu, le dio otro evangelio. A Mohamed Mahoma se le apareció, entre comillas, el ángel Gabriel, le dio otro evangelio. A Elena Harmon Way se le aparecieron muchos ángeles y le dieron muchas visiones. Y todas estas religiones, la particularidad es que su fundamento no es la palabra, sino que visiones, ¿sí? Y nosotros como creyentes que creemos en la Biblia, lo más importante es su palabra. Yo sé que hay muchas cosas del consejo de Dios que aún no entendemos, pero como creyentes bíblicos debemos creerlo. Si está escrito lo creemos, y después de creerlo, ¿qué pasa? El Señor nos lo hace entender, ¿sí? Esa es la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, esta palabra tan importante, juntamente con, el apóstol Pablo nos quería mostrar la realidad que él percibió de su unión con Jesucristo, ¿sí? Entonces Pablo, como cada uno de nosotros, cuando creyó en el Señor, y cuando hablamos de creer, estamos incluyendo todo el proceso que lleva el creer. Creer en el Señor no es solamente algo exterior, porque hay teólogos anticristianos que creen en un Jesús histórico. Ese creer no salva. El creer que salva es un creer que produce arrepentimiento, produce confesión de pecados, produce creer en el corazón y produce confesar con la boca. Ese es el creer que salva, ¿sí? Nosotros tenemos ciertas dudas y veces con la oración de fe en la cual no va involucrado arrepentimiento. Debe ir involucrado arrepentimiento, porque cuando el Bautista apareció, ¿qué dijo? Arrepiéntanse. Cuando apareció el Señor Jesús, ¿qué dijo? Arrepiéntanse. Pedro en Pentecostés, arrepiéntanse. Pablo en Hechos, no he testificado acerca del arrepentimiento para con Dios. Entonces esa es la base de la predicación del evangelio, el arrepentimiento, ¿cierto? Entonces cuando Pablo se arrepintió, cuando creyó en el Señor, él vio algo y nos lo registró en las Sagradas Escrituras. Y es esta palabra en Cristo. Y es esta palabra juntamente con Cristo, ¿sí? Que juntamente con Cristo morimos. ¿Cuándo?
Cuando creímos en el Señor. Cuando creímos en el Señor sucede una operación que nosotros no vemos, pero lo creemos por lo que dice la Biblia. La persona que cree en el Señor es llevada a la cruz de Jesucristo para morir juntamente con Cristo. ¿Sí? Eso lo vio Pablo y por eso Pablo escribe: fuimos crucificados juntamente con. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando creímos en el Señor, pasado. Por eso Romanos 6 habla en pasado. Y por eso Pablo en Efesios 2 dice: y fuimos resucitados juntamente con Cristo. O sea que donde lo que experimentó Cristo, lo experimenta la persona que cree en Él. Por ejemplo, el arca que edificó Noé. ¿Se acuerdan? 8 personas en el arca. Todo lo que experimentó el arca, lo experimentaron los que estaban en el arca. El arca pasó por el agua, las aguas de la muerte. Los que estaban en el arca pasaron por las aguas de la muerte. El arca salió de las aguas de la muerte. Los que estaban en el arca salieron de las arcas de la muerte. ¿Sí? Entonces, hay una identificación nuestra con la obra de Jesucristo. Y por eso el Señor nos incluye a nosotros en su obra, para poder llegar al propósito, para cumplir su economía. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios no quería salvar al hombre. Dios, cuando creó al hombre, el hombre no estaba caído. ¿Cuál era el propósito de Dios? Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, Dios iba a conformar al hombre a su imagen, ese era el propósito. El hombre cae, Dios envía a su Hijo, muere por nosotros. Cuando creemos en Él, ahora somos participantes de la naturaleza divina y empieza algo que la Biblia llama conformación, transformación y renovación del alma. ¿Sí? Ahí se va a cumplir entonces el propósito de Dios. ¿Sí? Mientras tanto, juntos tenemos comunión, juntos estamos perseverando, juntos pasamos por tristezas, juntos pasamos por alegría, hasta que Dios vaya formando el carácter de su Hijo en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando conocemos a los hermanos y a las hermanas, estamos viendo el trabajo de Dios precioso en cada corazón. ¿Sí? Y estamos viendo cómo Dios ha avanzado en el corazón de la iglesia. Entonces, esta palabra juntamente con es una palabra importantísima en la revelación de la economía neotestamentaria. Porque eso en el Antiguo Testamento nunca tú escuchaste ese lenguaje. Ese lenguaje es propio de los apóstoles del Nuevo Testamento. De los apóstoles del Cordero, incluso también de los apóstoles del Espíritu. Entonces vamos a considerar unos aspectos que miramos ayer para que nosotros como hijos de Dios pues coloquemos por obra algunos aspectos de la palabra. No podemos decir muchas cosas en una reunión, pero vamos a pedir al Señor que nos guarde, nos ayude y nos dirija por la palabra. Entonces nos quedamos ayer en Gálatas 2, versículo 20. Recuerda, hermanos, que hablamos acerca del contexto de la epístola. A los hermanos que puedan, les recomendamos el libro del hermano Samuel Pérez Millo llamado Un comentario exegético al griego del Nuevo Testamento, del libro Gálatas. El hermano hace una introducción al libro, presenta la razón de la epístola y mirando la razón de la epístola la encontramos en Hechos 15. Recuerda que en Hechos 15 vinieron unos judaizantes, ¿sí?, a decir que se salvaban por la fe, pero tenían que circuncidarse, ¿cierto? Y las particularidades de las sectas es una: el sacrificio de Jesucristo no es suficiente para salvar al hombre, tienen que añadirle algo más, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los judaizantes. Sí, Cristo murió por nosotros, somos salvos por gracia, pero tienes que circuncidarse. Y hay que tener mucho cuidado hoy porque hay muchos judaizantes ingresando a las iglesias, ¿sí? Empiezan primero con el sábado, después empiezan, nosotros lo hemos conocido personalmente, allá donde vivimos, que tenemos que utilizar los nombres hebreos para dirigirnos a Dios, si no, entonces no tenemos casi revelación. Y empiezan los hermanos ya no a pronunciar los nombres griegos, sino los nombres hebreos, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí? Y empiezan de cierta manera a judaizar la iglesia. Pero en el Nuevo Testamento vemos que todas las epístolas fueron escritas en griego, ¿sí? Sí, cuando leemos el Antiguo Testamento vemos algunos nombres, por ejemplo, el tetragramatón, ¿sí? Es natural,
que tenga su pronunciación, pero del resto en el Nuevo Testamento no hay indicios de que la iglesia tenga que hablar de esa manera. No vemos nunca a Pablo, no vemos nunca a Pedro, aunque le escribe a los expatriados, aunque le escribe a la dispersión, eran cristianos. ¿Eran judíos? Eran cristianos. ¿Por qué? Porque en Cristo ya no hay judío ni gentil. Nuestro hermano una vez estuvo en Israel y habló con uno de los ancianos de una de las iglesias en Israel. Y le pregunta al hermano, al anciano, uno de los ancianos de la iglesia en Israel: ¿ustedes son judíos o qué son? Y entonces el anciano le responde: en Cristo ya no hay judío ni gentil. Y tremendo en Israel, un hermano que piense de esa manera. Se ve que Dios ha avanzado en su corazón. Amén. Entonces, el contexto de la epístola, recuerde que la epístola de Gálatas es una epístola circular, porque en el capítulo 1 vemos la palabra iglesias en plural, y Galacia era una región. Entonces estaba Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, todas esas iglesias que levantó el apóstol Pablo con Bernabé. Y entonces escribe la carta, la copiaba una iglesia y empezaba a circular el resto de las iglesias en Galacia, porque eran varias iglesias, ¿cierto? Entonces, bueno, empieza a mostrarle Pablo que hay un único evangelio. ¿Cuál? Justificación por la fe. Somos salvos por gracia y obtenemos la salvación a través de la fe. La fe es el instrumento para tomar la salvación que Dios dejó a los hombres. Hay algunos hermanos que dicen: no, pero es que el libro de Gálatas está tratando acerca de la ley, ¿sí? Y el libro de Romanos también trata un aspecto de la ley, sí, y por eso habla de las obras de la ley, sí, pero Efesios es una epístola escrita no para judíos, para la iglesia en Éfeso. ¿Y qué le dice a la iglesia en Éfeso gentil? Vosotros sois salvos por gracia, ¿sí? Y vemos nosotros que en el Nuevo Testamento la justificación es por su gracia, por su sangre, por la fe, para que no se diga que la salvación depende de nosotros. La salvación depende del Señor, ¿sí? Pero el instrumento para tomarla es la fe, ¿cierto? Entonces ese es el evangelio que predica el apóstol Pablo. Entonces hay un problema entre Pablo y Pedro, que ayer también lo comentábamos, donde Pablo le recuerda a Pedro lo que Pedro ya entendió. En Hechos 10 lo pueden leer en casa, en el asunto con Cornelio. Pedro entendió claramente que la justificación era por creer, porque cuando el Espíritu Santo vino en la casa de Cornelio con los suyos, no se habían ni circuncidado, no guardaban la ley, no hablaban hebreo, eran gentiles, y vino el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice: entendí que Dios por la fe purificó el corazón de ellos de la misma manera que nosotros. Entonces Pablo le recuerda a Pedro que ellos son salvos por gracia de la misma manera que los judíos. ¿Se me entiendes? Entonces hasta que llega el versículo 20, que es donde entonces ahí miramos un aspecto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira esa palabra tan importante, juntamente. La inclusión de la iglesia en Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, la iglesia fue crucificada juntamente con Él, ¿sí? Ahí lo dice. Pablo está hablando de la crucifixión en un estadio presente. ¿No lo dice? Con Cristo estoy presente. En Romanos 6 y dijo: fuimos crucificados, pasado. Pero Pablo habla de la crucifixión presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La palabra griega para juntamente crucificado es sin estauros. Es una palabra compuesta, sin, eso es una preposición que significa con, y estauros es la palabra que regularmente se utiliza en la Biblia para cruz, ¿sí? Francisco la Cueva en su interlineal dice, griego-español, dice: con Cristo he sido crucificado, ¿sí? O sea que Pablo vio una identificación de su crucifixión, de la crucifixión de Cristo, él incluido en ella. Y todos los beneficios de la obra de Cristo se aplican al creyente. ¿Quién está haciendo eso ahorita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahorita está aplicando toda la realidad de la obra de Cristo. Está aplicando su muerte,
su resurrección y su ascensión. ¿A dónde? En el corazón de la iglesia, ¿sí? Entonces le recuerda, con Cristo estoy juntamente crucificado, y preste lo que dice, y presta atención, y ya no vivo yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el viejo hombre fue crucificado en la cruz. El yo nuevo de Pablo, o sea, el yo del alma, porque el alma es el yo, el del cual Pablo estaba hablando acá, era un yo en el cual había sido permeado por la vida del Espíritu. Recuerda, hermanos, que nosotros somos un ser que está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Cuando el hombre cae y se muere en espíritu, alma y cuerpo. De acuerdo a su composición, de la misma manera es la muerte. El hombre se murió en el espíritu, se murió en el alma y se murió en el cuerpo. Lo que pasa es que la muerte en el cuerpo fue el último estadio de la muerte, porque Adán, cuando muere, inmediatamente su cuerpo físico no muere. ¿Cuántos años vivió? 930 años, ¿cierto? Pero inmediatamente que él peca, hay una separación de su espíritu y su alma para con Dios. Entonces Dios crea al hombre del polvo de la tierra, sopla en sus narices. El hebreo dice nechemayin, ayin. Esa palabra, cuando tú leas hebreo y encuentres la palabra im, significa plural, ¿sí? Entonces entendemos nosotros por esa palabra ayin o hayin, que significa vidas. Dios sopló vidas en el hombre. Nosotros tenemos la vida del cuerpo, soma, la vida física. Tenemos la vida del alma, que es la psique. Por eso hay veces los traductores del Nuevo Testamento, cuando traducen vida, no hacen diferenciación en qué tipo de vida es. Si es la vida psique o es la vida del espíritu. Y está la otra vida, que es la vida neumática, que es la vida del espíritu, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la vida del alma y la vida del espíritu. Cuando Cristo llega al corazón de una persona por el espíritu, ¿a dónde llega? A su espíritu. Esa es la morada y la habitación de Dios. Entonces desde ahí está trabajando desde el interior, no desde el exterior. La religión tiene una particularidad: trabaja desde afuera. No toques, no gustes, no hagas, no mires exteriormente. La vida de Cristo desde adentro. Nosotros tenemos como una especie de semáforo en el interior cuando somos creyentes. Va uno caminando, rojo. Pasa algo, el espíritu desde el interior indica: no des un paso. Pero hay veces sentimos que es verde. Caminemos y vamos hacia adelante, ¿cierto? Entonces el Señor nos está enseñando desde el interior, ¿sí? Nos está enseñando todas las cosas desde el interior. Entonces, cuando el Señor empieza a tratar la vida de cada uno de sus hijos, porque nosotros duramos muchos años en la vida del alma y en la vida de la carne, viene el Señor a nuestro espíritu, el espíritu que estaba gobernado por el alma se libera y empieza entonces el trabajo del Señor para establecer el gobierno de Dios en el corazón del hombre, ¿sí? El reino de Dios primero se establece en nuestros corazones y desde la iglesia debe empezar a establecerse y a expandirse el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, cuando empieza el Espíritu Santo a ganar terreno en nuestra alma, va quebrantando nuestro yo y se va dando espacio para que la vida de Cristo aflore y sea palpable y conocida, porque a la verdad, hermanos, nosotros estamos acá es para una cosa. Nosotros estamos acá para reflejar cómo era Jesús, no para reflejar cómo somos nosotros. El hermano Pérez Millo colocaba un ejemplo bien importante. Él decía, o sea, un ejemplo que era como una especie de metáfora, porque de pronto algunas cosas de esas no son literales. Entonces decía, cuando nosotros vayamos a entrar al cielo, va a haber ángeles en la puerta. O sea, eso es una metáfora, porque nosotros ya conocemos qué es lo que viene el reino milenial, después del reino milenial, nuevo cielo y nueva tierra. O sea, nosotros no vamos a estar en el aire, en las nubes, así con un arpa saltando de nube en nube, no. Nosotros vamos a estar en un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿cierto? Entonces, decía el hermano que cuando vayamos a entrar al cielo va a haber unos ángeles allá y entonces nos va a pedir el pasaporte de entrada a ese nuevo país, ¿cierto? Entonces, cuando presentemos el pasaporte y él va a mirar la foto, va a haber una particularidad: no va a ser nuestra cara.
Y Él va a ver que aunque no es nuestra cara, pase con todo gusto. ¿Por qué? Porque aparece Jesucristo. ¿Se me entiendes? Entonces el propósito de Dios es que seamos semejantes a su Hijo. Y en un lugar donde Él está trabajando en nuestro carácter. Es ahí donde Él quiere manifestar, no nuestro carácter, lo que somos nosotros, sino el carácter de su Hijo. ¿Cómo era su Hijo? Bueno, entonces ahí tenemos la Biblia para que empecemos a mirar cómo era Cristo, ¿sí? Cómo hablaba, cómo pensaba, cómo se dirigía, cómo hacía las cosas. Entonces el propósito de Dios es que reflejar eso. Porque recuerde, hermano, que el Señor Jesucristo es el prototipo del cual salen muchas copias. Todos tenemos que parecernos al Hijo de Dios en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, entonces el Espíritu Santo alcanzó el alma de Pablo. Y por eso Pablo decía, yo ya no vivo yo. Hay una vida intercambiada. Ahora lo que yo estoy viviendo, lo está viviendo el Hijo de Dios en mí. ¿Sí? Y dice, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vive? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ayer consideramos ese versículo. Desde que Pablo creyó en el Señor, procuró que lo que él vivía en su carne, o sea, en el cuerpo natural, lo vivía como, según el texto, en la fe del Hijo de Dios. Y considerábamos ayer que la fe tiene estadios, niveles. Hay un primer estadio y nivel de la fe, que es cuando creemos. La fe es salvación. La fe es por el oír, que la palabra de Dios, cuando escuchamos el Evangelio, produce fe en nosotros y creemos en Él. Esa fe nos salvó. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos salvó, pero entonces Pablo también habla a los tesalónicos de que su fe necesitaba ser completada. Entonces la fe va creciendo. ¿No lo dicen los apóstoles? Aumentanos la fe. Pero recuerde que la fe no es algo abstracto, sino que la fe es una persona, hermano. La fe es el Hijo de Dios. ¿Se me entiende? Entonces lo que va a crecer en nuestro interior es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, hay otro estadio de la fe, hay otro aspecto de la fe que en el Nuevo Testamento es claro. La fe como el compendio del consejo de Dios revelado en la palabra. Aquí el apóstol Pablo, cuando dice que él lo que vive ahora lo vive en la fe del Hijo de Dios, es en lo que el Hijo de Dios dijo. Es en lo que el Hijo de Dios dijo y reveló por medio de los apóstoles y profetas. Es la suma de la palabra del Señor. Es el consejo de la palabra del Señor. Entonces Pablo, lo que vivía en la carne, lo vivía dependiendo del Espíritu y de la palabra. ¿Sí? Desde que él creyó hasta el día de su muerte, empezó esa carrera para vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, leamos Judas, que lo leímos ayer, capítulo único. Hay un principio de interpretación antiguo que es el que tiene la Biblia. La suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? Cuando la palabra se suma, se revela hacia nosotros. Judas, capítulo único, versículo 3. Judas, capítulo único, versículo 3, antes de Apocalipsis. Estos dos versículos ya los consideramos el día de ayer. Entonces vamos a hacer énfasis. Ayer hicimos énfasis en cómo algunas personas, después de creer en el Señor, no vivían en la fe del Hijo de Dios, sino vivían ¿en qué? En el poder de la carne, en el poder de la vida del alma, y eso es una característica de los que viven sin la palabra. Un cristiano que no se acerque a la Biblia para ser dirigido por el Señor es un cristiano que vive en su naturalidad, en la vida natural del alma, incluso en las obras de la carne. Entonces ayer miramos cómo Pablo nos mostraba que él antes de ser cristiano era fariseo. En Israel los fariseos tenían dos líneas, la línea de los chamaítas y las líneas de los hileitas. La línea de Hillel era un poco más laxa, no era tan apegado a la ley, no era tan controversial, pero la línea de los chamaítas eran muy apegados a la coma y a las tildes de la ley. ¿Sí? Y Pablo era discípulo de Hillel, pero cuando vemos, aunque era discípulo de Hillel,
su vida era un chamaíta, porque cuando lo leemos, él era pegado a las tradiciones de sus padres. Eso lo conocemos por historia de Israel, ¿cierto? Entonces, aquí, amados, en el capítulo único, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, y presta atención a lo que dice, que una vez ha sido dada a los santos. Aquí fe tiene que ver también con el creer, pero aquí fe es el compendio de las verdades del Evangelio. Es el compendio de las verdades reveladas por Jesucristo y los apóstoles, ¿sí? La suma de la palabra. Entonces se pedía que se contendiere por las cosas esenciales de la palabra, que a nosotros nos habían dado un depósito por medio de la doctrina de los apóstoles y los profetas, y que nosotros debíamos llevar esa fe. Y cuando el texto que leímos ayer en Timoteo hablaba de la fe como compendio de las verdades, como compendio de las doctrinas reveladas por los apóstoles y los profetas. ¿Cómo lo sabemos? Verso 17. Uno de los aspectos más importantes para la interpretación de la Escritura, aparte del Espíritu, es el contexto mismo. Y el verso 17 nos dice, pero vosotros, amados, tened memoria ¿de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El compendio de la fe es eso, el conjunto de verdades reveladas en las Escrituras. Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, en lo que Él dijo, en lo que Él hizo, en su palabra, en su doctrina, en lo que Él reveló, ¿cierto? Entonces Pablo procuraba esto y le enseña a la iglesia, iglesias en Galacia, para que las iglesias en Galacia procuraran ir siempre ¿a dónde? Al testimonio, a la ley y al testimonio. Así estaríamos viviendo en la fe del Hijo de Dios, en lo que Él dijo. Entonces colocamos un ejemplo ayer de unas personas, los levitas, que no fueron al testimonio de la palabra del Señor, sino que se hicieron las cosas de su propio corazón y hubo un juicio para ellos. ¿Recuerda? Nabad y Abiú. Hoy entonces vamos a tomar un ejemplo con un hermano muy querido de la antigüedad, donde él nos va a mostrar estos dos aspectos que muchas veces se encuentran en nosotros. En nosotros hay muchas veces mistura. ¿En qué sentido? En que muchas veces sí queremos ir y estar y vivir en lo que estamos en la carne, en la fe del Hijo de Dios, ir a su palabra, pero muchas veces por la vida del alma nos salimos del testimonio de la palabra. Entonces vamos a tomar el ejemplo de un amado hermano de la antigüedad, que es David. Y vamos a mirar cómo él nos enseña estos dos aspectos, cómo lo que él experimentó nos va a mostrar a nosotros estos dos aspectos muy importantes para la vida cristiana, que es que vivir en la fe del Hijo de Dios lo que resta de nuestra vida hasta que Cristo venga o hasta que seamos llamados a su presencia. Vamos a leer primer libro de Crónicas 13. Bueno, aquí el contexto, que lo pueden encontrar más que todo en el libro de Segunda de Samuel. En el tiempo del sacerdote Elí, el arca fue secuestrado por los filisteos. En el tiempo del sacerdote Elí, el arca fue secuestrado por los filisteos. Hubo unos juicios de Dios allá en la ciudad donde fue llevado. Después, el arca lo enviaron los filisteos en una carreta con unos bueyes. El arca quedó en cierto lugar, lo guardaron en cierta casa, y en el libro de Samuel el arca prácticamente desaparece, ¿sí? Prácticamente desaparece, aparece una o dos veces. Después, en el libro de Crónicas, después de la experiencia que tiene David, después de que es coronado como rey, David tiene en su corazón hacer algo, y es que llevar el arca de Dios. Y recuerde que el arca de Dios es una tipología clara de Jesús, el Hijo de Dios. Lo más importante del tabernáculo y lo más importante del templo de Salomón
era ¿qué? El lugar santísimo, el santo de los santos, donde estaba el arca del pacto. ¿Por qué, hermanos? Porque bueno, tú entrabas al templo o al tabernáculo y tú entrabas y a mano derecha encontrabas la mesa de los panes de la proposición, la menorá. Bueno, la menorá servía para algo. ¿Qué hacía? Daba alimento, ¿cierto? Había pan. Bueno, y tú entrabas y a mano izquierda veías la menorá, el candelero o el candelabro. Bueno, el candelabro sirve ¿para qué? Para iluminar, ¿cierto? Bueno, y si seguías un poco más adelante encontrabas el altar de los perfumes. Bueno, sí, oramos al Señor y llega la presencia, pero había una particularidad del lugar santo. Dios no hablaba ahí. Con todo y eso que había esto tan importante para la revelación del Nuevo Testamento, Dios no hablaba ahí. Dios hablaba ¿desde dónde? Desde el lugar santísimo, desde el arca. Ahí le dijo a Moisés, allí hablaré contigo. ¿Se me entiende? Entonces el lugar más prominente era el arca. Era de oro, madera de acacia y oro otra vez. ¿A qué hace referencia a eso? Al Señor Jesús. El oro en la Biblia hace referencia a lo divino. ¿El Señor Jesús tenía oro por dentro? Claro, el Padre que mora en mí. Luego venía la madera de acacia, la humanidad. Y luego venía el oro por fuera, ¿cuándo? Cuando resucitó. ¿Ustedes recuerdan el pasaje en el monte cuando se transfigura con los discípulos? Recuerde que los hombres y los discípulos lo conocieron con forma de siervo, morfodoulos, ¿sí? Y para los israelitas era un hombre común y corriente. Solo para aquellos que en su interior percibieron que era el Hijo de Dios lo reconocieron como tal. Pero en el monte de la transfiguración sucedió algo. Se corre la forma de siervo y aparece la forma ¿de qué? De Dios, ¿cierto? Esa forma de Dios, recuerden que el Señor resucitó y fue glorificado, es el oro por fuera. Entonces lo más importante del tabernáculo es el arca. Lo más importante del templo es el arca. Lo más importante de la vida cristiana es Jesucristo. No hay nada más importante, hermano. No hay nada más importante para nosotros que el Hijo de Dios. Es el que debe tener la preeminencia en todas las cosas, ¿cierto? Entonces David quería transportar el arca. Y vamos a mirar un aspecto de cómo es vivir en la fe del Hijo de Dios y cómo es salirnos de la fe del Hijo de Dios. Cuando en la casa de Dios queremos hacer lo que queremos. Al querer hacer lo que queremos, estamos saliendo de la fe del Hijo de Dios, y cuando estamos viviendo, no estamos viviendo en esa fe, sino que estamos viviendo en nuestra naturalidad, hermano, y Dios no aborrece algo más que la carne y la naturalidad del hombre. El alma del hombre urgentemente necesita ser permeada por el Espíritu Santo. Que los sentimientos y las emociones de nosotros, de los cristianos, sean permeadas por el Espíritu, para que incluso nuestra alma sea dirigida por el Señor, hermano. Vamos a leer el 13:1. Vamos a leerlo un poquitico rápido. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes, y dijo a toda la asamblea de Israel. Hay una versión de la Biblia que se llama la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y en esa versión donde dice asamblea, en el griego dice eclesía, y la eclesía es iglesia. O sea que sabemos que la eclesía, la iglesia, la congregación de Israel en el Antiguo Testamento era ¿qué? Una figura de lo que es la iglesia. Mire la experiencia de Israel. Se parece mucho a la experiencia de los cristianos, de cada uno de nosotros, ¿cierto? Muchas veces andamos en un desierto dando vueltas por el mismo lugar. Muchas veces con las mismas pruebas, muchas veces con los mismos pecados, ¿cierto? Muy parecido a nuestra vida, ¿no? Entonces dice, si os parece bien y si es la voluntad de Yahvé, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que se han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, ¿cierto? La Biblia textual dice no la buscamos, y la Biblia de las Américas dice no la hemos visitado.
¿Qué pasaba? ¿Cuál es el contexto? Había una lejanía de Israel con el arca. Había una lejanía de Israel con la palabra del Señor. ¿Se me entiende? Había una lejanía de Israel con lo más importante y lo central, el arca del pacto. Que el Señor guarde a la iglesia, que se aleje de lo más importante, que es el Señor Jesucristo. Y entonces, y dijo toda la asamblea que se hiciese porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Silor de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Balad de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Yahvé Elohim, que mora ante los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Para entender este aspecto que acabamos de leer acá, debemos leer Números 7. Vamos a leerlo unos versículos y volvemos ahí a primer libro de Crónicas 13. Para entender este aspecto, Números 7, versículo 1. Números 7, versículo 1. Y deje marcado primer libro de Crónicas, que ahorita vamos a volver a él. Primer libro de Crónicas, número 7, versículo 1, hermanos. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Número 7:1, y deje marcado Crónicas, vamos a volver a él. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, cronológicamente esto viene después de Levítico 9, donde ya se levanta todo el tabernáculo, y de Éxodo, cuando termina el libro de Éxodo. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, asimismo ungió y santificó el altar y todos los utensilios. Entonces los principales de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahvé. Entonces presta atención a lo que trajeron: 6 carros cubiertos, 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro, y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: toma de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, cada uno conforme a su ministerio. Presta atención a esto, hermanos. En el tabernáculo de reunión, el servicio estaba dividido entre levitas y sacerdotes. Los levitas eran descendientes de Aarón. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Y habían 3 grupos de levitas que servían en todo lo que era el tabernáculo. Todo el servicio del tabernáculo, trayéndolo al Nuevo Testamento, todo el servicio en la casa de Dios. Entonces era Gersón, Merari y Coat. Ese era el servicio que hacían todos en la casa de Dios. Gersón era encargado de que cuando el tabernáculo se desarmara, tomaba todas las cubiertas, las envolvía y las llevaba. Merari era encargado de levantar todos los travesaños, porque el tabernáculo era portable, se desarmaba, se guardaba y se llevaba a donde la nube dijese. O sea, la guianza en Israel en el desierto era ¿quién? El Señor por la nube. La nube se movió, movámonos. La nube se quedó quieta, quedámonos quietos. ¿Qué es eso? Aprender a discernir al Señor desde el Espíritu. Cuando el Señor se mueve. Cuando el Señor se mueve, nos movemos. Cuando el Señor se queda quieto, nos quedamos quietos. ¿Sí? Pero eso es un trabajo que hace el Espíritu Santo por medio de la disciplina y el quebrantamiento. Aprender a discernir. Empieza a surgir en el interior, voy a decirlo así para que de pronto me entiendan, empieza a haber como una especie de ruptura en el alma, para que empiece la vida del Espíritu a permearla. Y entonces ya el alma empieza a percibir la intención del Espíritu. Porque es que recuerde que el alma se guía por los sentidos exteriores, ¿cierto? Entonces el alma debe aprender a ser guiada por el Espíritu. Entonces, y Coat tenía otro trabajo. ¿Cuál? Coat tenía que transportar los utensilios más santos. ¿Qué? Menorá,
altar de los perfumes, altar de bronce, la mesa de los panes de la proposición y el arca del pacto. ¿Sí? Entonces los jefes, ¿no? Queremos ayudar en la casa de Dios y ofrendaron 6 carros, ¿sí? 12 bueyes. Entonces nosotros pensaríamos así: vamos a distribuirlo equitativamente. Bueno, yo le voy a dar 2 bueyes a Coat, 2 bueyes a Merari y 2 bueyes a Gersón, para ser equitativo. Y voy a dar a cada uno de ellos 2 carros a cada uno y 4 bueyes a cada uno, para que sean 12 y seamos equitativos. Pero resulta que mire lo que pasó. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros. Entonces ya con esto sabemos que hubo una tribu que se quedó sin carros. ¿Cuál? Coat. Esa palabra, conforme a su ministerio, es muy importante en la economía divina. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos un servicio de acuerdo al llamamiento que tenemos y prestamos un servicio de acuerdo a la parte del cuerpo que seamos. Usted se imagina que si yo soy ojo y quiero ser oreja, ¿qué pasa? Pues no se ve y no se escucha, ¿cierto? Entonces, muy importante, conforme a su ministerio. Entonces, en el caminar con el Señor, es muy importante que percibamos a qué nos llamó el Señor en la casa de Dios, ¿cierto? No importa cuál sea el servicio, hermano. Ese servicio que el Señor te llamó va a ser precioso para el Señor y va a ser importante para la iglesia, ¿sí? Entonces, 2 carros y 4 bueyes para Gersón, 4 carros y 8 bueyes para Merari. ¿Qué pasó? Dejamos a Coat sin carros y dejamos a Coat sin bueyes. ¿Por qué? Verso que sigue. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Las cosas más sagradas eran acá, como hablábamos ayer. Ellos tenían que pesar el servicio en la casa de Dios. Y el arca no se podía transportar en bueyes y en carros. Por ejemplo, si ves el números 4, el número 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Coat, para llevar el arca, no necesitaba ni bueyes ni carretas. Él mismo tenía que pesar el servicio del Señor en su hombro, en su corazón, ¿cierto? Entonces, el mandamiento es: el arca no se lleva en bueyes y en carretas. Ese era el mandamiento de la palabra, ¿sí? Bueno, entonces ahora volvamos a Crónicas. Ya conociendo eso, ahora sí volvamos a Crónicas 13. Quedamos en el 8. 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ayo guiaban el carro. Primero, aquí no lo hicieron de acuerdo al testimonio de la palabra. Esto es conducirse y vivir en la carne, no en la fe del Hijo de Dios, sino en las cosas que nosotros creemos que son convenientes en su casa, ¿sí? Para transportar el arca, nosotros como cristianos nos acercamos a la Biblia. Señor, ¿cómo transportamos el arca? ¿Con carretas y bueyes o en el hombro? ¿Sí me entiendes? Lo mismo, la edificación de la casa de Dios no es de acuerdo a mi imaginación. La edificación de la casa de Dios es de acuerdo al testimonio de la Biblia. Por ejemplo, Noé, llama a Dios a Noé. Noé, sí señor, hazte un arca, edifícame un arca. Sí señor, pero la harás de la siguiente manera. Yo quiero, no voy a decir las medidas exactas, pero 30 por 60 por 50. ¿Usted imagina donde Noé empiece? Señor, quedaría más bonita si queda 20 por 40 por 10.
Muchas veces en la iglesia, cuando no se edifica de acuerdo a la palabra, se está saliendo de la fe del Hijo de Dios, porque eso no lo dijo Él en su palabra y en el compendio de sus verdades. ¿Sí me entiendes? Por eso, hermano, siempre vamos a insistir, todo tiene que empezarse por la Biblia, por la revelación de la palabra, por el conjunto de la palabra. Sumarla. Usted recuerda que incluso el diablo tentó al Señor con la misma palabra. Escrito está. ¿Y qué hace el Señor? El principio básico de hermenéutica. La suma de tu palabra es verdad. También escrito está. O sea, bueno, sí, ahí sí dice eso, pero recuerde que no se puede hacer doctrina con un versículo. Tiene que coger el contexto de la Biblia. Por ejemplo, los mormones establecieron doctrina con un versículo. ¿Cuál? 1 Corintios 15, cuando se habla del bautismo por los muertos. Utilizan ese solo versículo para establecer un fundamento de bautizos por los muertos. Eso no es una sana principio de interpretación de la Biblia, ¿sí? Tiene que ir a más textos donde lo acrediten, donde lo muestren. Pero como no hay más textos que hablan de él, entonces tenemos que ir al mismo contexto para que nos muestre qué está hablando, ¿sí? Cuando vimos la serie Los Mormones, ahí hablamos acerca de ese bautizo. Bueno, hermanos, entonces íbamos en el 8. Bueno, entonces no podía ser llevado y tampoco a los coatitas le dijeron, y tampoco la pueden tocar, porque donde la toquen, mueren. Bueno, entonces contrataron a Usa, a Ayo, a una carreta y a unos bueyes para llevar el arca. Verso 8, y David todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Bueno, ahí la traducción más correcta, donde dice tamboriles, la palabra hebrea tov, lo pueden mirar en la Biblia textual, es panderos. Cuando tú buscas siempre donde dice tamboriles en la Biblia es panderos. Ahí dice panderos, ajá, esa es la palabra más exacta, que viene la palabra hebrea tov, que significa panderos. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió delante de Dios. Aquí hay varias cosas a considerar, hermanos. ¿A qué le recuerda extendió su mano? Eva, y alargó su mano. Usa en etimología hebrea, el nombre significa fuerza. Sí, fuerza. ¿De qué nos habla eso? Que muchas veces nosotros en nuestra fuerza natural, que es la carne, queremos llevar el arca, hermano. Hermano, no hay nada más activo que la carne. Si hay algo activo, es la carne, hermano. Como dijimos ayer, no que no deban haber obras, deben haber obras. No es que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esas obras, ¿cuándo se conocen? ¿Cuándo nos introducimos en ellas? Cuando estamos en la voluntad del Señor, cuando tenemos una comunión clara, cuando estamos en su voluntad, entonces nos vamos a introducir en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Las obras no salvan, eso no lo dice la Biblia. Ay, pero Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras, pero si leemos el registro de que está hablando Santiago, se está refiriendo a Génesis 22. En Génesis 22, él entrega a Isaac, pero ¿cuándo fue justificado por la fe? Génesis 15. Entonces tiene que estar hablando de algo más. Y el contexto del libro nos lo aclara, la vida del alma. Les voy a recomendar a los hermanos un libro muy interesante, exegético, de un hermano serio, que se llama Delcio Meireles. Yo creo que ustedes lo deben tener. Santiago, Prueba, Madurez y Reino. Ese libro muy interesante acerca de un comentario del libro de Santiago, ¿sí? Entonces, Usa extendió su mano para él mismo llevar el arca de Dios, la presencia de Dios. Dios no necesita ayuda. Hay veces queremos ayudar a Dios por falta de fe. Dios no necesita ayuda, y eso es lo que hizo Usa. ¿Qué pasó? Hubo un juicio de Dios contra la carne de Usa. ¿Qué vemos nosotros con eso? Hermano, como lo dijimos ayer, Dios no tiene nada más que hacer con el viejo hombre que crucificarlo. Cuando se huele viejo hombre, póngale el sello de que pronto va a haber un entierro. Dios no puede, la carne no se puede mejorar, la carne no se puede arreglar. El Señor Jesús lo dijo claro en Juan 3, lo que es nacido de la carne, no importa lo que le haga.
sigue siendo carne. ¿Sí me entiendes? Entonces, no hay nada más que hacer con la carne que darle muerte. Y como hablábamos ayer, en cada iglesia, en cada ciudad, para que haya vida siempre tiene que haber muerte. Es un principio básico. La vida de resurrección es un producto de la muerte. ¿Qué es la resurrección? La vida que pasó por la muerte y salió ileso de ella, que es el mismo Señor. Él dijo, yo soy la resurrección. ¿Sí? Entonces, Pablo lo explicaba de esta manera. En nosotros, decía él, hablando a los apóstoles, en nosotros opera la muerte. ¿Para qué? Para que en ustedes la iglesia opere la vida. No queriendo decir que Pablo no era parte de la iglesia, sí era parte de la iglesia. Pero como tenía un llamamiento apostólico, como tenía un trabajo en la obra, ellos entendían que para que hubiese vida en la iglesia y pudiesen ser de beneficio en la iglesia y pudiesen participar en la edificación de la casa de Dios, era necesario que hubiese muerte para que hubiese vida. Es un principio básico, hermano. Por eso Pablo lo dice así, yo muero todos los días. Entonces, la enseñanza para nosotros es no rehuir a lo que Dios quiere acabar en nuestra vida. Caracteres, temperamentos, maneras de pensar que se alejan completamente del Señor, manera de juzgar, manera de vivir, manera de ser. ¿Sí me entiendes? Bueno, hermanos, entonces, ¿qué pasó? Murió. 11, David tuvo pesar porque Yahvé había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. 12, presta atención. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ya lo intenté, ¿cómo lo voy a traer? Es sencillo, hermanos. Viviendo en la fe del Hijo de Dios. La palabra le enseñaba a David cómo tenía que llevar el arca. La palabra del Señor va a enseñar a la iglesia cómo debe caminar en la casa de Dios. Cómo debe ser, cómo debe moverse. Entonces, ¿qué pasó? David ya lo había leído, que el arca debía ser transportado por levitas, sin carros y sin bueyes. 15, capítulo 15, verso 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, presta atención, aquí vemos las dos cosas. Yo sé que hay estadios en la iglesia, hermano, o sea, estamos conscientes de ello. Hay edades en la iglesia, hay unos hermanos que tienen poca edad, ¿cierto? Eso es natural. Hay hermanos que tienen están avanzados un poco más, ¿cierto? Y hay diferentes edades en la casa de Dios, eso lo entendemos. Pero muchas veces nos sucede a todos esto mismo. Muchas veces emprendemos algo y encontramos un juicio de Dios. Y ese juicio de Dios nos hace algo, ¿qué? Volver la mirada a la palabra, porque hubo algo que pasamos por alto, hermano. ¿Sí? Y esto nos enseña a nosotros a depender del Espíritu y de su palabra, no depender de nosotros mismos. Hermanos, nosotros no somos confiables. Hermano, ¿usted cómo atreve a decir eso? Pues claro, Dios le dice a Timoteo por Pablo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué no le dice cuídese del diablo? ¿Por qué le dice que se cuide del mismo? Porque es que nosotros no somos confiables. Por eso tenemos que estar en la comunión, tenemos que vigilar, tenemos que ser restringidos por los hermanos. Por eso es muy importante la revelación de la palabra acerca de que la iglesia es gobernada por ancianos. Y cuando hablo de gobierno no estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando del gobierno legítimo que está en la palabra. ¿Por qué por ancianos en plural? Porque uno solo, hermano, queda impregnado el carácter de esa persona y esa persona quiere adueñarse de la iglesia. No quiere imprimir el carácter de Cristo, sino el de Él. En cambio, cuando hay dos, el otro le hace así. Lo está cuidando. Creo que te sobrepasaste hoy con los hermanos. ¿Sí me entiendes? Por eso el Señor lo manda de dos, los gobiernos de la iglesia. ¿Para qué? Para que se estén cuidando mutuamente, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no somos confiables. Y yo tengo 50, 200, 300 años en el Evangelio. No eres confiable, porque aún está la carne en ti. Y si no se deja tratar la carne, en cualquier momento se manifestará, ¿cierto? Entonces, estando en la comunión con el Señor, con la palabra, con los hermanos, vamos siendo guardados de nosotros mismos. Vamos siendo amonestados, vamos siendo exhortados, vamos siendo dirigidos. No hay nada más precioso para la iglesia que estar en la comunión, hermano. Es muy beneficioso. Por eso no en vano dice Hechos del Espíritu Santo 2. Y perseveraban juntos
El llanero solitario no tiene cabida por estos lados. ¿Por qué? Porque es un asunto corporativo. Como hablábamos ayer con los hermanos, ¿cómo conoceremos la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo? Yo solo. Es muy ancho, es muy profundo, es muy alto. Entonces el apóstol Pablo nos da la solución. Con todos los santos. ¿Sí? No hay nada mejor que estar en la comunión, hermanos. Somos guardados, es beneficioso para nosotros. Creo que me salió un poquito el tema. Sigamos. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Yahvé para llevar el arca de Yahvé y les sirvan perpetuamente. Ahora el juicio contra Usa hizo que David volteara nuevamente a considerar la Biblia. ¿Cómo es que vamos a llevar el arca? Y empezaron a escudriñarla. El arca tiene que ser llevado es por los levitas. Mira que aquí lo dice en el libro de los Números. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a la palabra. Así empezamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, en lo que Él reveló en sus palabras, no fuera de la Biblia, siempre en la palabra, ¿cierto? Y terminemos ahí. 4, y reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas, los hijos de Coat. ¿Por qué? De primerito, porque ellos eran los que llevaban el arca del pacto, hermano. ¿Amén? ¿Amén? Y vamos a colocar otro ejemplo que está en Lucas capítulo 6, pero por causa del tiempo solamente voy a leerlo rápido. Lucas 6, 47. Y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará quién es semejante. Semejante es al hombre, en Mateo, cuando sumamos integralmente, dice el hombre prudente, que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esa palabra, porque estaba fundada sobre la roca, en los manuscritos griegos más antiguos no está, pero aparece en el registro de Mateo. Cuando lo puedan leer en Mateo 7, del 24 al 27. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros con esto? La casa hace referencia a la iglesia. El fundamento hace referencia a las palabras de Cristo y Cristo mismo. Ustedes recuerdan en Mateo 16, muy conocido, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? En ese momento Pedro tiene una revelación por el Espíritu y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, bueno, por causa de esa revelación, ahora yo te digo a ti que tú eres llamado Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Creo que es el libro, si no es Edificando la Iglesia, es el libro Asuntos Eclesiológicos, donde el hermano Gino encontró una persona que hizo un estudio acerca de los patrísticos. ¿Qué son los patrísticos? Patrísticos es la disciplina que estudia la obra y las vidas de los hermanos que escribieron y vivieron desde los apóstoles como hasta el año 500 más o menos. Entonces hubo una persona, creo que era un francés, que hizo un estudio de los patrísticos para ver qué dijeron ellos que era la piedra, porque ustedes saben que el catolicismo romano dice que la piedra es Pedro. Entonces en el estudio, creo que fue más o menos como unos 86 consultados, una parte minúscula de los patrísticos dijo que la piedra era Pedro, y Agustín de Hipona, uno de los más grandes reconocidos de su tiempo, él al principio dijo que la piedra era Pedro, pero en su último libro de Confesiones dice que se arrepiente de haber enseñado que Pedro era la piedra. Luego un grupo dijo que era Pedro, otro grupo dijo que era Cristo. ¿Sí? Bueno, puede ser también, pero el mayor grupo de ese trabajo, que era más de la mitad, dijo que la roca sobre la cual era edificada la iglesia eran las palabras del Señor. Entonces nosotros estamos edificados sobre Cristo y sobre lo que Cristo dijo. ¿Sí me entiende? Entonces cuando la iglesia es edificada con las palabras del Señor, van a venir los ríos con ímpetu. En Apocalipsis sabemos más o menos a qué se refieren los ríos: pruebas, tribulaciones, ataques del maligno para acabar con la iglesia. Porque recuerde que el Señor mismo en Mateo dijo, las puertas del Hades se van a levantar en contra de la iglesia. Y cuando la iglesia está soportada, fundada sobre lo que el Señor ha dicho, esa iglesia no se mueve, hermano.
Cuando un candelero es retirado, es precisamente porque abandonó algo, la palabra de Dios. Es como leímos ahorita, en Israel en ese tiempo, el arca no la consultaban, la tenían lejos, hermano, porque han dejado al Señor, hermano. Amén. Entonces, hermano, vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir en lo que el Señor ha dicho. Vivir viendo su vida registrada en la revelación de los apóstoles y los profetas, hermano. Amén, porque recuerde que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la vida, la obra y las palabras del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Con esto esperamos entonces que cada vez el Señor nos acerque más a su palabra y podamos depender del Espíritu de su palabra, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor.